La noche más oscura de mi vida no terminó con la llegada del amanecer, sino con mi decisión de dejar de luchar contra la oscuridad. Llegué al punto más bajo, creyendo que lo había perdido todo en mi negocio, mi identidad, mi propósito y mi fe. El mundo exterior se desmoronaba, pero el verdadero colapso ocurría en el silencio de mi interior. Y fue ahí, en ese vacío absoluto, cuando ya no quedaba nada por controlar, que una fuerza invisible comenzó a moverse. No fue suerte, no fue un milagro instantáneo, fue un proceso espiritual silencioso y a menudo brutal, que me obligó a mirar de frente quién era en realidad y en quién necesitaba convertirme para sobrevivir. Esta es la historia de cómo, cuando todo parece perdido, puedes atravesar el caos y encontrar el poder que solo nace de las cenizas. Antes del colapso, yo era el arquitecto de una vida aparentemente perfecta. Tenía una carrera en ascenso, una relación estable y la ilusión de que controlaba cada variable de mi destino. Mi identidad estaba construida sobre cimientos de logros y validación externa. Yo era mi éxito, pero debajo de esa fachada de control, ignoraba las pequeñas grietas que comenzaban a aparecer. Un cansancio crónico que ningún café podía aliviar. Una extraña sensación de vacío después de cada nuevo logro. Una voz silenciosa que me susurraba en la madrugada. ¿Esto es todo? Eran las señales de mi alma, los temblores que preceden al terremoto. Y yo, en mi arrogancia, elegí ignorarlos, subiendo el volumen de mi ajetreada vida para no escuchar. Nuestra sociedad nos enseña a ser maestros del control. Se nos dice que si planificamos lo suficiente, si trabajamos lo suficiente, si nos esforzamos lo suficiente, podemos construir una fortaleza inexpugnable contra el caos de la vida. Y esta ilusión de control es la fuente de nuestro sufrimiento colectivo. Nos aferramos a nuestros planes, a nuestras identidades, a nuestras relaciones, como un náufrago se aferra a un trozo de madera, aterrorizados de la inmensidad del océano. Y cuando la ola inevitable del cambio llega y nos arranca nuestro precario refugio, no solo perdemos el trozo de madera, perdemos la sensación de quiénes somos. Este dolor de la desorientación, de ver tu mapa personal convertido en cenizas, es una experiencia universal de iniciación. El primer gran golpe llegó sin previo aviso. Una crisis económica global que, en cuestión de meses, pulverizó la industria en la que había construido mi carrera. De la noche a la mañana, el arquitecto de la vida perfecta se convirtió en el habitante de unas ruinas humeantes. La pérdida material fue devastadora, pero fue solo el comienzo. El verdadero infierno se desató en mi interior. Las emociones que había mantenido a raya con mi ajetreo y mi control, el miedo, la ira, un profundo sentido de injusticia, me inundaron. Porque a mí, yo hice todo bien, gritaba en silencio. Pero el universo no parecía escuchar. Estaba perdiendo cosas, sí, pero la verdad más aterradora era que me estaba perdiendo a mí mismo. El colapso externo dio paso a una implosión silenciosa. La peor parte no fue el ruido de las puertas cerrándose, sino el silencio ensordecedor que vino después. El silencio de un teléfono que ya no sonaba. El silencio de una cuenta bancaria vacía. Y el más aterrador de todos,
el silencio de un propósito que había desaparecido. La vergüenza se convirtió en mi compañera constante. Me aislé, no porque quisiera, sino porque sentía que mi fracaso era una enfermedad contagiosa. ¿Cómo podía pedir ayuda si mi identidad se basaba en ser el que siempre tenía las respuestas? Así que me encerré en mi propio laberinto emocional. Las noches se convirtieron en un campo de tortura. Mi mente, sin nada externo que controlar, se volvió sobre sí misma. Los mismos pensamientos repetitivos, los «y si hubiera», los «debería haber», giraban en un bucle sin fin, y en esa oscuridad comencé a cuestionarlo todo. Mi fe, que siempre había sido un pilar, se tambaleó. Si existe una fuerza superior, un Dios, un universo inteligente, ¿por qué permite esto? ¿Dónde está ahora? Sentí un abandono absoluto, no solo de las personas que se distanciaron, sino de la propia fuente de la vida. Era el fondo del pozo, un lugar frío, oscuro y terriblemente solitario. Pasé meses en ese fondo del pozo, luchando. Luchaba por encontrar un nuevo trabajo. Luchaba por mantener una apariencia de normalidad. Luchaba contra mis propios pensamientos, pero cada esfuerzo parecía empeorar las cosas. Cada puerta que intentaba forzar se cerraba con más fuerza. Era como estar atrapado en arenas movedizas. Cuanto más me agitaba, más rápido me hundía. Y un día ocurrió. No fue una epifanía gloriosa, fue un simple y silencioso clic. Estaba sentado en el suelo de mi apartamento, mirando la pared, completamente derrotado, y un pensamiento, claro como el agua, surgió. Sí, sigo luchando de esta manera. Algo dentro de mí, la última chispa de mi espíritu, va a morir. Ese fue el momento de la ruptura, el momento en que el guerrero exhausto finalmente bajó la espada. No fue una rendición de «me doy por vencido», fue una rendición de «ya no sé cómo pelear esta guerra». Fue la aceptación total y absoluta de mi impotencia. No tengo las respuestas. Admití por primera vez. No a alguien más, sino a mí mismo, a no sé qué hacer. Y en esa admisión de ignorancia, en ese acto de soltar el control que nunca tuve, una pequeña grieta de luz se abrió en la oscuridad de mi celda. No sabía qué era, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí algo diferente al peso de la lucha. Aquí es donde nace la tensión, porque la rendición es el concepto más malinterpretado en nuestra cultura. Se confunde con la debilidad, con la derrota, pero la verdadera rendición no es pasividad. Es un acto de un poder inmenso. Es la decisión de dejar de luchar una batalla que no puedes ganar, la de controlar el mundo exterior, y empezar a enfocarte en la única batalla que sí puedes ganar, la de controlar tu respuesta interior. Es el momento en que dejas de intentar cambiar el río y en cambio aprendes a construir una balsa. En mi caso, esta primera rendición me llevó a hacer algo que mi ego siempre había considerado una pérdida de tiempo: no hacer nada. Dejé de enviar currículums frenéticamente. Dejé de torturarme con planes de negocio. Simplemente me senté en silencio. Empecé a prestar atención a mi propia respiración, al sonido de la lluvia en la ventana, a la sensación de mis pies en el suelo. No estaba meditando para lograr algo.
Estaba por primera vez simplemente existiendo, sin una agenda, sin un objetivo. Y en ese silencio empecé a notar la diferencia entre el ruido de mi mente y la quietud que yacía debajo. Esta quietud era aterradora al principio. En ella, todas las voces que había estado evitando, la voz de mi miedo, la de mi vergüenza, la de mi dolor, comenzaron a hablar. Y mi primer instinto fue volver a la lucha, a la distracción. Pero recordé la promesa que me había hecho. Así que me quedé en escuché y descubrí algo asombroso. Cuando dejas de luchar contra esas voces, cuando simplemente les permites ser escuchadas sin juicio, pierden su poder. Se convierten en nubes que pasan por el vasto cielo de tu conciencia, en lugar de la tormenta que te envuelve. Este fue mi primer contacto con la espiritualidad real, no la espiritualidad de los libros, de los rituales exóticos o de las promesas de manifestación instantánea, sino la espiritualidad como una experiencia directa, íntima y personal. Descubrí que la espiritualidad no era un escape de la realidad, era una inmersión más profunda en ella. No se trataba de pedirle a un Dios externo que resolviera mis problemas. Se trataba de encontrar al Dios silencioso que habitaba en mi propio centro, en el ojo del huracán de mi caos. Y este Dios no me ofrecía respuestas, me ofrecía presencia. Comencé con pequeños rituales diarios. Despertar y, antes de que la avalancha de pensamientos ansiosos comenzara, dedicar 5 minutos a sentir mi propia respiración, a anclarme en mi cuerpo. Compré un cuaderno y empecé a escribir. No un diario de eventos, sino un vertedero de pensamientos. Vaciaba en el papel toda la toxicidad de mi mente sin censura. Y luego, el acto más difícil, empecé a observar mis emociones como un científico curioso. Cuando sentía ira, en lugar de reprimirla o actuarla, simplemente notaba: aquí está la ira. ¿Dónde la siento en mi cuerpo? ¿Qué calor tiene? ¿Qué forma? Y en esta práctica llegó la revelación que lo cambió todo. No necesitaba cambiar el mundo, necesitaba cambiar el lugar desde el cual reaccionaba a él. Él siempre había creído que mi paz dependía de que mis circunstancias externas fueran pacíficas. Ahora me daba cuenta de que la paz era un lugar interior al que podía acceder, independientemente de la tormenta que hubiera fuera. No podía controlar si llovía o no, pero podía construir un refugio dentro de mí. Y este cambio de enfoque, de intentar controlar el clima a construir un refugio, fue el verdadero punto de inflexión. Pero el camino no fue una línea recta hacia la iluminación. La espiritualidad no me trajo un confort inmediato. De hecho, al principio me trajo más confrontación. Al aquietar el ruido externo, empecé a ver con una claridad dolorosa mis propias programaciones internas. Vi mi orgullo, que me había impedido pedir ayuda. Vi mi tendencia al victimismo, que me hacía culpar a otros por mis problemas. Vi mi necesidad desesperada de aprobación, que me había llevado a construir una vida que no era mía. El silencio no me trajo a los ángeles, me trajo a mis propios demonios. La historia de Isabela, una mujer que conocí en ese tiempo, reflejaba la mía. Había perdido su matrimonio y su identidad como esposa. En su dolor, se volcó en la meditación, esperando encontrar una paz
instantánea. En cambio, encontró una rabia que no sabía que tenía, un resentimiento hacia su exmarido que la consumía. Al principio, se asustó. La meditación me está empeorando, decía, pero poco a poco entendió que la meditación no estaba creando la rabia. Simplemente estaba revelando la que ya estaba ahí, enterrada viva. Y solo al verla, al reconocerla, pudo empezar a sanarla. El dilema de esta fase es que va en contra de todo lo que nos han enseñado. Buscamos la espiritualidad como un analgésico, y en su lugar nos encontramos con un cirujano. Queremos luz, y nos encontramos con nuestras sombras. Y aquí es donde muchos se rinden, confundiendo el proceso de curación con la enfermedad misma. La reflexión interna es: ¿estás dispuesto a sentir el dolor de la herida para poder limpiarla y sanarla de verdad? ¿O prefieres seguir poniéndole una curita y fingir que no está ahí, permitiendo que se infecte en la oscuridad? Y en medio de esta confrontación, llega otro insight central. Ann no estaba siendo castigado, estaba siendo preparado. Cada patrón que ahora veía con tanta claridad, mi miedo al fracaso, mi necesidad de control, no había aparecido de la noche a la mañana. Habían estado operando en mi vida durante años, creando pequeños sabotajes, pequeñas infelicidades. El gran colapso no fue un evento aislado, fue la culminación de todos esos patrones. Fue el universo diciéndome de la manera más dramática posible: a la forma en que has estado viviendo ya no es sostenible. O cambias desde adentro, o el exterior seguirá derrumbándose. El dilema aquí es el de la responsabilidad. Es más fácil verse como una víctima de un evento catastrófico que como el co-creator de ese evento a través de patrones inconscientes. Asumir esta responsabilidad es doloroso para el ego, pero también es increíblemente empoderador, porque si tus patrones crearon tu colapso, eso significa que nuevos patrones pueden crear tu resurgimiento. La reflexión es: ¿puedes mirar tu vida y empezar a ver no solo lo que te pasó, sino los patrones repetidos que te llevaron a ese punto? Para hacerlo práctico, te propongo el ejercicio del hilo rojo. Toma un cuaderno y elige un problema recurrente en tu vida. Relaciones fallidas, problemas financieros, y empieza a tirar del hilo rojo hacia atrás. ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste así? Y antes de eso, sigue el rastro de la emoción, no de los eventos. Lo más probable es que descubras que la misma dinámica, el mismo patrón, ha estado apareciendo una y otra vez, con diferentes caras y en diferentes escenarios. Ver el patrón es el primer paso para poder interrumpirlo conscientemente la próxima vez que aparezca. La reflexión final de esta etapa es sobre la naturaleza del dolor. Nos han enseñado a ver el dolor como un enemigo, pero en el camino del despertar, el dolor es un maestro, es el fuego del alquimista que quema lo que no es esencial para revelar el oro puro de tu verdadero ser. El dilema es: puedes empezar a relacionarte con tu dolor no como una maldición, sino como una guía. Puedes preguntarle: ¿qué has venido a enseñarme? Cuando dejas de resistirte al dolor y empiezas a escucharlo, este se transforma, deja de ser un tormento y se convierte en sabiduría. Y entonces, después de la rendición, después de la confrontación, cuando has dejado de luchar y has empezado a escuchar,
el universo comienza a responder de una nueva manera. Empiezan a aparecer las sincronicidades, pequeñas coincidencias tan perfectas que desafían la lógica. Piensas en un viejo amigo y te llama. Necesitas una respuesta y abres un libro en la página exacta que la contiene. Estas no son recompensas por tu buen comportamiento. Son la prueba física de que tu frecuencia interna ha cambiado. Has dejado de transmitir estática y has empezado a emitir una señal clara. Y el universo, que es un campo de resonancia, comienza a reflejar esa claridad. La gente correcta empieza a aparecer en tu vida, no porque los hayas buscado, sino porque ahora estás en la misma frecuencia que ellos. Las respuestas que antes buscabas con desesperación, ahora llegan a ti en momentos de quietud, no como resultado de la fuerza, sino de la rendición. Y empiezas a sentir una sensación de alineamiento, de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. No es controlan, es cooperación. Es la sensación de estar fluyendo con un río inteligente que sabe exactamente a dónde te lleva. Y tu única tarea es mantenerte en la balsa y confiar. La transformación se vuelve concreta. Con esta nueva confianza y esta nueva guía, empiezas a tomar decisiones diferentes. Estableces límites donde antes permitías abusos. Dices sí a oportunidades que antes te habrían aterrorizado. Y gradualmente, no de la noche a la mañana, tu mundo exterior comienza a reconstruirse. No es un final feliz mágico donde todo vuelve a ser como antes. Es algo mucho mejor. Es el nacimiento de un nuevo tú, uno más fuerte, más sabio y más auténtico, que construye una nueva vida sobre los cimientos sólidos de su propio ser, no sobre la arena movediza de la validación externa. La mayor victoria de mi viaje no fue recuperar mi carrera o mi estabilidad financiera. Fue darme cuenta de que podía sobrevivir a la pérdida de todo aquello en lo que había basado mi identidad. La victoria fue encontrar en el vacío absoluto un centro inquebrantable dentro de mí que no dependía de ningún logro externo. Sobreviví no porque luché más duro contra el mundo. Sobreviví porque dejé de luchar contra mí mismo. Y esa es la paz que ninguna cantidad de éxito puede comprar. Esa es la fuerza que nace únicamente de haber caminado a través del fuego y haber salido del otro lado, no ileso, sino transformado. Si estás en el fondo del pozo ahora mismo, si sientes que todo está perdido, quiero que escuches esto. Este puede no ser tu final. Este puede ser el comienzo. Puede ser la demolición necesaria para que puedas construir algo infinitamente más grande y más verdadero. La espiritualidad no te salvará del dolor, pero te dará un propósito dentro de él. Te enseñará que no estás siendo castigado, estás siendo preparado, y que en el centro de tu colapso reside la semilla de tu más grande renacimiento. Si esta historia ha resonado contigo, suscríbete, dale like y compártela. Y en los comentarios escriben AREENASSS